O el príncipe salchicha obtiene lo que merece y chupamos las campanadas por el resto. O devolvamos a la señorita Olivia. Tú decides, señor Carlos. Pero No tienen por qué agarrarlas ni por qué quitarlas. Mira, ¿qué está haciendo? Mira, ¿qué está aquí? Ya. Bueno, pues ya vamos a empezar nuestra clase. No, ya. Adelante. Mira, ya. Te presento a Alejandro. Él es mi bebé. Buenos días, buenas tardes a todos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, buenas. Buenas tardes a todos. Hola, hola. ¿Se fue tu mozo? ¿Qué? Ya me voy. Ya me voy. Perdón. Acabó todo lo que hacíamos. Pues yo lo subí a ver. Le dije que Perdón, fue error, Carmelita. y dice,
Oigan, antes de empezar la oración, quiero preguntarles a todos muy buenas tardes. Nada más quiero preguntarles, ¿les está haciendo bien el que yo ponga el rezo de las vísperas o no les está sirviendo de nada? A mí sí me Claro, sí. entiendo. Ay, Sí. no les escucho, espérenme tantito. ¿Traiste la hoja? Ya, ahora sí, perdón. A mí sí, maestro. Sí, es benéfico, sí. Sí, Ok, bueno. Entonces, espero que para los otros también sea igual. Bueno, se las comparto. Ahorita nos vemos en un momentito. gracias. Oración de la tarde. Tiempo ordinario. San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrer. Bueno, creo que se los voy a tener que ir explicando también porque a lo mejor y muchos de ustedes no saben hacer el rezo de vísperas y cualquier otro rezo de este. Entonces, inicia con Dios mío, ven en mi auxilio, y cuando se dice Dios mío, ven en mi auxilio, es como si nos estuviéramos persinando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mientras dice Dios mío, ven en mi auxilio, y allí en la imagen que les voy poniendo es lo que hay que responder regularmente. Cuando dice V, es el que va dirigiendo, y cuando es R, es el que va respondiendo. Entonces se las voy a poner, permítanme tantitito. Listo. Vísperas. Oración de tiempo ordinario. San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya. Viene un himno, ese lo podemos decir todos. Himno. Cantemos al Señor con alegría, unidos a la voz del Pastor Santo. Demos gracias a Dios, a la voz del Pastor Santo, solícito pastor de su rebaño. que es luz y guía. Es su voz y su amor el que nos llama. En la voz del pastor que él ha elegido. La voz del pastor que Es él su ha amor elegido. Todo el que nos ama, en la entrega y amor de este otro Cristo. Conociendo en la fe su fiel presencia, hambrientos de verdad y luz divina, sigamos al pastor que es providencia. Sigamos al pastor que es Pastos abundantes son vida. de pastos abundantes que son Pacienta, Señor, guarda a tus hijos, paciente, Señor, manda siempre guarda a tus bienes hijos, trabajadores, cada aurora a la puerta cada aurora nos a aguarda la puerta del aprisco. Amén. Después de los pastores. Amén. Viene la salmodia, nos van a enunciar el salmo y después se enuncia una antífona. Esa antífona la vamos a repetir nuevamente cuando termine el salmo. Los salmos los podemos también igual hacer todos. Salmo 71, primera parte. Poder real del Mesías. Antífona. Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Dios mío, Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, Justicia para que al Hijo del Rey. pueblo con justicia, Fija a tu pueblo justicia, que los los humildes montes traigan con paz rectitud. y los collados justicia, Montes, paz, que Él los defienda a collados los humildes del justicia, pueblo,
que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador. Que dure tanto como el sol, como la luna, de edad Como en el sol, edad, la luna como de edad en edad, como llovizna que que empapa baje la como tierra, lluvia sobre el césped, que en sus sobre la días tierra, florezca la que justicia en sus y la días paz florezca la hasta justicia que falte la y la luna, paz hasta que domine falta de la mar luna, a mar, del y gran de río mar al a confín mar, de la tierra, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia que en su presencia se inclinen sus rivales, Su presencia se asigne que sus a sus enemigos rivales, muerdan el polvo, que sus enemigos muerdan el polvo, y de las islas que le los paguen reyes de tributo, Tarsis y de las que los reyes de Saba y de Arabia que los reyes de ofrezcan sus Saba dones, y Arabia que se que postren ante ofrezcan él sus todos dones, los reyes, postren y que ante todos él los todos los pueblos le reyes, sirvan. que a todos los pueblos les sirve. Gloria al Padre y al Hijo, Ya me Padre, acordé que le saqué las Padre monedas y y el las Hijo eché y al en Espíritu el Santo, jabón. ahora y siempre. ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo creo que me volví a meter la bolsa. Para que seas Te hago luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el fin de la tierra. Salmo 17. Bueno, se desinfectó bien. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre, Socorra el Señor a los hijos del pobre, rescatará sus de la No le gusta violencia. así, parte el otro melón. librará al pobre que clamaba, Librará al pobre que clamaba, Él se al apiadará del afligido pobre que no tenía protector, y salvará que la se vida apiadará del del pobre y del indigente, Él y salvará la rescatará vida de sus los vidas pobres. de la Él violencia. rescatará sus vidas de la Su sangre violencia, será su preciosa a sangre sus será ojos, preciosa a sus que rostros, viva a sus hijos. y que le traigan el oro de Sabá, Que que traiga reciba ahora de Sabá. y lo bendigan todo el día. Que haya trigo abundante en los campos, Date en los campos de los y montes, susurre en lo alto de los como el montes, Líbano, y que broten den las el espigas fruto como como el hierba del Líbano, campo, boten Se las llevó la espigas Marta mi como hierba pluma, del sea campo, eterno, a café. y su La fama puse. dure como el eterno, sol. y su palma Que dure sea la como el sol, bendición de todos los que Él pueblos, sea la y lo bendición de todos proclamen los dichoso pueblos todas las y lo razas. proclamen dichosos de las razas de la tierra. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Dios, el único que hace el maravillas. único que hace maravillas. Es su nombre, Bendito por siempre su nombre glorioso, de la que su tierra. gloria tiene la tierra. Amén. Amén. Gloria al Amén. Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Socorrerá el Señor a los hijos del pobre, Señor, al hijo rescatará del sus pobre, vidas de la violencia. rescatará vidas de la violencia. Apocalipsis, el juicio de Dios. Antífona. Ahora se estableció la salud y el reinado La de salud del reino de Dios. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, y el tiempo de que sean juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Digno es el Cordero. Ahora se estableció la salud. Ahora se acabó, ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que nos escuchaba ante nuestro Dios El día. reinado de nuestro Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra de nuestros Dios.
Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. Lectura breve de la primera de Pedro. A los presbíteros en esta comunidad, yo presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto, sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolo no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. El responsorio es igual como si fuera un salmo responsorial. La V la dice el que está diciendo las vísperas, el que está dirigiendo las vísperas, y el AR es de los que respondemos. Entonces, así lo podemos hacer. Responsorio breve. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. El que entregó su vida por sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Cántico evangélico. Antífona. Ahora, este cántico evangélico es un trozo que se extrae de los evangelios. Regularmente cuando iniciamos el rezo de este cántico evangélico, como es evangelio, nuevamente nos persinamos. Cuando vaya a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor, es en ese momento cuando nos persinamos porque es el evangelio. San Gregorio traducía en obras lo que enseñaba en sus sermones. Por eso fue un ejemplo vivo de doctrina espiritual. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Hombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles. Misericordia llega en generación. De generación en generación. Hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, sentencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gregorio traducía en obras lo que enseñaba en sus sermones. Por eso fue un ejemplo de doctrina espiritual. Preces. Glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice a favor de los hombres, en lo que se refiere a Dios, y supliquémosle humildemente, diciendo: Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de pastores santos y eximios has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de este resplandor. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que cuando los santos pastores te suplicaban como Moisés,
perdonaste los pecados del pueblo. Santifica por su intercesión a tu iglesia con una purificación continua. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que en medio de los fieles consagraste a los santos pastores y por tu espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen tu pueblo. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre esté alejado de ti. Salva a tu pueblo, Señor. Tú que por medio de los pastores de la iglesia das la vida eterna a tus ovejas, para que nadie las arrebate de tu mano, salva a los difuntos por quienes entregaste tu vida. Salva a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, para que pongas fin a esta pandemia. Salva a tu pueblo, Señor. A tu pueblo, Señor. Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, acudamos confiadamente a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra, en el cielo. Danos hoy nuestro pan de Danos hoy nuestro pan de cada Perdona día. nuestras ofensas. Perdona nuestras También ofensas. nosotros perdonamos. También nosotros perdonamos. No nos dejes caer en No dejes caer en la tentación. y Y líbranos del mal. Amén. Oremos. Oh Dios, que cuidas a tu pueblo con misericordia y lo gobiernas con amor. Líbranos con amor. Concede el don de El sabiduría don de la por sabiduría. intercesión del Papa San Gregorio Magno, Gobierno. a quienes confiaste la Aquí misión confiaste la de misión de Iglesia, gobernar. para que el progreso de los fieles sea el gozo eterno de sus pastores. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros Y con tu y con tu espíritu. Con el Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. 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 Una buena tarde en la presencia del Señor. Muy bien. Excelente. Bueno, así regularmente como lo rezamos hoy es como se reza. Me estaban preguntando hace un ratito que yo me imagino que Lupita tiene su liturgia de las horas allí. Cuando celebramos a un santo en memoria obligatoria, hay memorias libres y hay memorias obligatorias. El caso de hoy, de la memoria de hoy, es obligatoria. Hoy celebramos a San Gregorio Magno porque fue uno de los obispos de los papas más importantes de nuestra iglesia. Ya lo vamos a ver en algún momento en el Nuevo Testamento. Pero, por eso es que es una memoria obligatoria. Pero por decir, ya el día de mañana, 4 de septiembre, si no mal recuerdo ahorita, estamos en la primera del Salterio. Quiero pensar, no he revisado déjenme ver aquí en mi iBreviary. Sí. A ver. Estamos, ok. Estamos en... No, Lupita, estamos en la segunda semana del Salterio. De todas maneras, si no pudieron bajar la liga del otro día, la app del otro día, aquí hay una dirección electrónica que también es muy buena, esa página de internet, evangelización.org.mx, y allí les va a dar todo lo que celebramos en este día.
Por decir, hoy viene que estamos en la 22 semana del tiempo ordinario, la liturgia de las horas se ocupa el tomo 2, la segunda semana del Salterio, la primera lectura habla de Corintios 3, 18, 23, el Salmo es el Salmo 23 y el Evangelio de Lucas del capítulo 5 del versículo 1 al 11. Entonces, allí van a encontrar todo lo que hacemos. Monterrey nos lleva años luz en cuanto al terreno digital y es una de las mejores diócesis, arquidiócesis de México que lleva maravillosamente bien la cuestión digital como medio de evangelización. Entonces allí les invito para que le echen un ojito allí a la página de Monterrey o bien a la aplicación que les recomendé la otra vez, que es la apostólica, así se llama, que también es esa es más bien de toda la conferencia del episcopado mexicano, pero que quien inició ¿cómo se llama? Sí, esa iniciativa fue Monterrey. Pero sí, yo tengo la del pueblo, pero no la entiendo, no está por tomos. Es que esa es muy difícil de ocupar, Patricia, sí, es un poco complicada la del pueblo, sí, porque hay que estar buscando, yo te recomiendo que si quieres hacer oración con la del pueblo, pues nada más sigas las semanas, o sea, así como tal las semanas, que no te detengas tanto en la cuestión de los santos, o sea, por decir, si hoy es jueves de la segunda semana, hazte todo de corrido como está en la segunda semana del jueves, o sea, ocúpenlo así, no le den tanta importancia a la cuestión de los santos, digo, son importantes, pero si no saben utilizarla y se les complica un poco, pues mejor hagan la oración cotidiana con los salmos. Respecto al taller de oración, a ver, es lo que yo le reclamaba a Juan Correa, le decía, el taller de oración no se martiricen, si ya me ven 3 días a la semana, ¿para qué me quieren ver más días todavía? Estar escuchando mi voz gangosa. El taller de oración va a ser la siguiente semana, si Dios nos presta vida, de 5 a 6 de la tarde. Y va a ser 1 hora, al menos de encaje, ahorita una semana. Veremos, era lo que yo les estaba diciendo ¿qué les estaba yo diciendo? Sí, a la gente que ya se ha comunicado, que no han sido muchos, son 3 personas nada más los que se han comunicado, les estaba yo diciendo que al menos una semana, pero si no nos da tiempo en una semana para ver todo, porque pues son varios métodos de oración, entonces nos alargaríamos a lo mejor 2 semanitas, pero de principio nada más una, porque luego hay mucha gente que dice, es que 2 semanas ya es mucho, entonces, bueno, no, por mí yo los dejo tomar lo que quieran, ustedes saben cómo prepararse, ¿no? Si les ha servido la preparación de un servidor, pues adelante, no hay problema. Por mí no hay inconveniente, pero yo no quiero que sufran ustedes tanto por verme. Muy bien, bueno, ¿eliminaron el grupo? No lo eliminaron, lo que pasa es que hubo allí problemas técnicos y ya, pero dile que otra vez se meta. Es que sí, miren, los que no es como el de La Rañaga, no, porque La Rañaga nada más tiene talleres de vida y oración, tiene solamente su método, él recogió a lo largo del camino un método muy bueno, creo que yo considero que el taller de La Rañaga es muy, 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 muy bueno, pero Pero, ¿sabes qué? Me parece, no sé, a tu consideración, me parece que La Rañaga nada más se hizo un poquito muy inclusivo de su mismo, o sea, no sé si fue La Rañaga o fue la gente de que siguió a La Rañaga la que se hace como un grupo muy selecto. Y ya fuera del modelo de oración de La Rañaga, no existe otra cosa. Y no es cierto, porque hay muchísima riqueza en muchas, muchas, muchas cosas. Yo, por decir, tomo primero de los Santos Padres. Bueno, les voy a adelantar más o menos en qué va a consistir. La oración a través de los Santos Padres. Esa va a ser como la primera oración, el tipo de oración que vamos a ver.
que tiene que ver como con, pues es que es patrología, tendríamos que verla allí para no llevarnos tanto tiempo. Luego la siguiente sesión va a ser el taller con los grandes doctores de la iglesia, como es Santa Teresa, como es San Juan de la Cruz, experimentando la noche oscura, y sobre todo ellos dos, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que son los que más tienen cuestiones de espiritualidad. Luego la tercera semana va a ser un poquito de la Larrañaga, pero me gustaría, ¿sabes qué? Por sobremanera, tocar antes de la Larrañaga a San Ignacio de Loyola en una sola exhibición. Me encantaría, porque Ignacio de Loyola es sumamente espiritual, muy, muy espiritual, y yo es la verdad, si tengo un santo preferido, es San Ignacio de Loyola. Y luego ya iríamos con por eso digo que es como que mucho, pero la última sesión del viernes sería ya un recuento de varios tipos de oración. Hay una cosa que se llama estudio del Evangelio, que es orar con las Sagradas Escrituras. Otra que se llama el Evangelio hecho vida, que ese está más teólogo de la liberación. Pero bueno, pues a alguien le podrá servir, ¿no? Y es la cuestión de tener en un lado, estos maestros de la oración tienen en un lado el periódico y en otro lado la Biblia. Y dicen estos que hacen ese tipo de oración, es llevar la palabra a la vida cotidiana. Esa también me gusta mucho, fíjate, pero es medio rojilla, teología de la liberación. Y luego la de Lectio Divina, sí y no, porque la Lectio es un poquito más profunda, lleva los 5 pasos importantes la Lectio, pero no, pero esta es como que un poquito más concreta y más al punto espiritual, no tanto a la reflexión o a la meditación. Ajá. Y luego, y ya, la última será la de un padre legionario de Cristo, que aprendí yo con él, y me gustó muchísimo la experiencia de vida de oración del legionario de Cristo. Después de que sucedió lo de Maciel, tuvieron una como reforma muy grande los legionarios de Cristo, y como que se aparejaron lo que tenían que ser, y padre la subí. Y me gusta su esquema. Entonces eso más o menos es en lo que va a consistir. Entonces sería una mezcla de diferentes por ahí un métodos, sí, una mezcla de diferentes métodos, porque yo estoy muy cierto en que la oración no puede ser la misma para todos, definitivamente. Ayer estaba viendo en TikTok un TikTok de un grupo juvenil en Querétaro, y son carismaniáticos. Aquí está Lupita Ortiz y me va ahorita a echar sus pedradas. Pero son carismaniáticos, y ya ven que los carismaniáticos tienen un modo particular de orar. Y la crítica en todos los comentarios de los carismaniáticos es, por decir, había uno que decía, yo soy templario y caballero de Colón, y esas cosas en el templo son sacrílegas. Pues no, porque al final de cuentas, lo vamos a ver ahorita en los Salmos, David se echaba sus churros y bailaba como loco en el templo de Dios, ¿no? Eso, ay, Virgen Santa, no, pero no te espantes, Miriam, nada más es broma. Bueno, sí se echaba sus churros, pero no era malo. Esto no me asusto. Mande, Lupita. Solo quiero aclarar, no soy carismaniática como dice él, pero tengo muchos amigos carismáticos a los cuales quiero mucho y me han enseñado también mucha parte de esta formación. Pero bueno. Yo en un momento en el seminario trabajé todo un año completo con ellos, y ha sido una de las más ricas experiencias. También no crean. Luego se me sale mi lado carismático, pues ustedes lo han visto luego en la oración, ¿no? Que se sale el lado carismaniático que llevo muy de fondo. Pero bueno, en eso consiste. Cada quien, yo tengo esa tesis, cada quien ora según su forma de ser, según su contexto y según sus necesidades, por supuesto, ¿no? No voy a poner a bailar a Lupita Uribe como carismaniática porque me va a mandar a volar por allá lejos, ¿no?
Es donde bailan mucho, sí. Maestro, ¿a qué horario sería? 5 a 6, Miri. Es la semana que viene, de lunes a viernes, todos los días. ¿Y no vamos a tener clase? Sí, nosotros empezamos a las... después, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí. es que yo tengo un horario diferente. ¿Mandé? Yo tengo un horario diferente. El mío sería de 4 a 6 y luego ya entro A las 6 acá. de 4 a 5 y de 5 a 6 al otro. Ah, bueno, pues adelante. Tú como dice mi jefe de la curia, tú te matas solita. Vale. Sí, por WhatsApp, por favor, que se pongan en contacto. Los que son de otro grupo, ustedes que ya son de casa, no, pues ya no tienen que decirme nada, pues ya yo les mando la liga ese día, no hay problema. Vale, bueno, el día de hoy vamos a entrar en materia pesada. La materia pesada es Daniel, aunque no es tan pesada, se han creado como ¿Dónde? que un, ¿cómo se llama? Pues sí, algo que es muy complicado de Daniel, pero no, en realidad es muy, muy sencillo y van a ver que es muy, muy, muy fácil. Y también muy hermoso, por cierto. Bueno, vamos a empezar. Daniel y la apocalíptica. Entonces, aunque Daniel forma parte de los profetas mayores, pero sí necesita mención aparte, porque sí es un género profético, si bien da cuenta de algo que dice Dios al pueblo o a los pueblos, como ya lo hemos visto, pero en la apocalíptica ya se genera otro tipo de cuestiones, ya son cuestiones de revelaciones, ¿sale? Entonces, esto es muy importante porque es lo que va a marcar todo el caminar de nuestra incursión por el libro de Daniel. Entonces, vamos a verla como todas las clases hemos visto, es el mismo esquema y vamos a utilizar algunos textos de Daniel para poder ir viendo. Bueno, vive en el siglo VIII. Acuérdense que ya nosotros nos quedamos en el siglo V, para que no se me confundan. O sea, lo separé de los profetas mayores porque es mención aparte, pero acuérdense que casi forma parte de los primeros profetas, ¿sale? Entonces, es del siglo VIII, pero ojo, ese es Daniel, el que vivió en el siglo VIII. Pero ¿hasta cuándo se escribe el libro de Daniel? Hasta el siglo II, antes de nuestra era o antes de Cristo, ¿sale? Cuando ya había pasado el exilio y cuando ya estaban viviendo nuevamente en Jerusalén, los judíos, ¿sale? Entonces, aunque le dan el nombre de Daniel, pero se presume que haya sido otra persona el que lo haya escrito, ¿sale? La primera, se divide en dos partes este libro. Este libro se divide en dos partes. Uno es la parte perdón, un momentito. La parte de las narraciones en el periodo de Babilonia, y la segunda parte trata de las visiones que van a impulsar estas visiones a la historia del pueblo de Israel. O sea, una primera parte son toda una serie de narraciones que nos hablan del tiempo que los judíos vivieron en Babilonia, o el tiempo que los judíos iban a vivir en Babilonia. Y la segunda parte son visiones. La primera es narraciones, la segunda son visiones que presentan las fuerzas que van a propiciar que la historia se lleve a cabo, así como la conocemos en este momento. Ya ahorita me entenderán qué quiero yo decir con esta situación. Bien. Daniel, de todos los libros que hemos visto, es el único que nos llega a nuestros días, los originales, es el único que nos llegan hasta nuestros días bajo las tres lenguas bíblicas. ¿Cuáles son las tres lenguas bíblicas? Los del texto masorético, que es hebreo y arameo, y otra parte fue escrita en griego. O sea, la primera parte la vamos a encontrar en hebreo y en arameo,
y la segunda parte la vamos a encontrar en griego. ¿Cuál es el tema central de Daniel? El tema central de Daniel es la cuestión moral. La cuestión moral se presenta mucho en la primera parte, toda la cuestión moral, y en la segunda parte va más la cuestión del género apocalíptico, ¿sale? Entonces, acuérdense, la primera parte completamente moral, la segunda parte género apocalíptico, ¿sale? En ese género apocalíptico, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué tipo de géneros literarios vamos a encontrar? Vamos a encontrar alegorías. Por lo tanto, si es una alegoría, tenemos que necesariamente interpretarla. Vamos a encontrar visiones, vamos a encontrar imágenes extrañas, pero también vamos a encontrar imágenes grandiosas. Hay que tener en cuenta una cosita importante. La mayor parte de los personajes y de las naciones van a ser representadas por ¿qué cosas? Por bestias o por otros animales fantásticos, ¿sale? Entonces, gobernantes, reyes y naciones van a ser interpretados por Daniel como bestias u otros seres fantásticos, ¿sale? Los años y los números son tratados de una manera simbólica, ¿sale? Ahorita, si aparece algún número en el recorrido que vamos a tener, yo se los explico. No es muy, ¿cómo se puede decir? Muy separado de la numerología que ya hemos manejado nosotros en otras cuestiones, pero hay algunos que sí merecen especial punto de reflexión. Y el tiempo presente y el futuro se mezclan, ¿para qué? Para dar una visión amplia del género humano. Se mezclan para dar una visión amplia del género humano. Entonces, mucho ojo con ello. Esas son como las tres cosas que a la hora de meternos en la cuestión, en la visión apocalíptica, es lo que vamos a tener que estudiar muy bien. Es los personajes y las naciones son representados por bestias o animales fantásticos. 2, la cuestión numérica, los años y los números son también representados de una forma simbólica. Y 3, el pasado y el presente y el futuro se mezclan para dar una visión amplia de la historia de la humanidad. Entonces, esas son las cosas importantes que debemos de saber antes de meternos como al libro de Daniel. Muy bien. ¿Cuál es una introducción muy importante? Bueno, este nombre de este personaje viene de la raíz hebrea din, que significa juzgar. Din, que significa juzgar. Unido con el nombre El. O sea, es Din-Nel. A nuestro idioma pasa como Daniel, pero en realidad en el hebreo es Din-El. Y significa juzgar y Dios. Din, juzgar, El, Dios. Entonces, ya completa la palabra, tendríamos que interpretarla como esto. Quien me juzga es Dios. Entonces, cuando ustedes lean el libro de Daniel, estamos leyendo precisamente el libro de quien me juzga es Dios. Hay varias menciones de Daniel. Una de ellas es la que viene en el libro de Crónicas, hay otra mención que viene en el libro de Esdras y hay otra mención que viene en el libro de Nehemías, que nos habla de un hijo de David y de un sacerdote del periodo post-exílico, después del exilio. Hay otro libro que nos habla de él, que ya lo vimos, que es Ezequiel, en donde nos presenta a Daniel como uno de los 3 grandes justos de la historia de la humanidad. Entre ellos habla Ezequiel de Noé y de Job como justos. Y a la par de estos 2 justos aparece también Daniel. Y nos dice el profeta Ezequiel que es un hombre de sabiduría excepcional. Si quieren, vamos a confrontarlo con ello para que tengamos los datos certeros. Vámonos por el momento a Ezequiel en el capítulo 14, si gustan. Ezequiel en el capítulo 14, en el versículo 14
y hasta el 20 nos dice. Si quieres leernos, Lupita, antes de que te vayas. Porque déjenme decirles, estar de chismoso, que Lupe se va a ir hoy temprano. Muy bien. Gracias, Gerardo. ¿A una cita romántica? ¿Mandé? ¿A una cita romántica? Ya te están sacando tus trapitos al sol. No, a resolver un asunto de Gerardo con un sacerdote. Bueno, está bien, ya, ándale, léenos. Ok, capítulo 14. Sí, del versículo 14 al 20. Ok, dice... Pero si se encuentran en ese país estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, ellos salvarán su vida a causa de su justicia, oráculo del Señor. Si yo suelto las bestias feroces contra ese país para dejarlo despoblado y él se convierte en un desierto intransitable, perdón, un segundito, por favor. ¿Listo? Sí. Si yo suelto las bestias feroces contra ese país para dejarlo despoblado y él se convierte en un desierto intransitable a causa de las fieras, aunque se encuentren en ese país estos tres hombres, juro por mi vida, oráculo del Señor, que no podrán salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solo se salvarán mientras que el país quedará desierto. O bien, si yo atraigo la espada contra ese país, diciendo, pase la espada por este país y extirpe de él a hombres y animales. Aunque se encuentren en ese país, estos tres hombres, juro por mi vida, oráculo del Señor, que no podrán salvarse ni a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solo se salvarán. O si envío la peste contra ese país y desahogo en forma sangrienta mi indignación contra ellos, extirpando por igual a hombres y animales, aunque se encuentren en ese país, Noé, Daniel y Job, juro por mi vida, oráculo del Señor, que no podrán salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Ellos solo se salvarán a causa de su justicia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, entonces ya están ustedes viendo allí cómo ya Ezequiel nos habla acerca de este hombre y lo reconoce como, inclusive, si nosotros le queremos dar el título de ahora cristianamente hablando, un justo es igual a un santo, ¿sale? Entonces ya él lo está reconociendo como santo. Por eso es que, gracias a este pedacito de las Sagradas Escrituras, por eso ustedes han escuchado del Santo Job, no sé si escucharon el Santo Job, o el Santo Noé, no sé si lo han escuchado en algún momento de su vida, o San Daniel, precisamente porque la misma tradición hebrea ya los reconoce a ellos como hombres justos. Y es tanta su justicia que por esa justicia se salvarán. Aunque intercedan por el pueblo, si ellos no cambian, ellos se salvarán. Entonces tenemos este dato importante. ¿Alguien que tenga alguna cuestión? ¿Por qué se repite tanto el oráculo del Señor? Porque acuérdate que siempre el oráculo del Señor es una intervención. O sea, es como decir, no sé, ¿te acuerdas que en las obras de teatro, bueno, también en las películas, pero sobre todo en las obras de teatro, de las que son como de un narrador externo, muchas veces es muy chistosa la narración porque dice, y el pitufo dijo, y ya habla el pitufo, ¿no? Y luego, y el otro pitufo le contestó, y ya habla el otro pitufo. Pero el otro pitufo le replicó. O sea, eso es como que el profeta le da su lugar a Dios, ¿sale? O sea, oráculo del Señor, como para decir, esto lo dijo Yahvé, esto lo dijo Yahvé. Es como más o menos esa la idea. No sé si me expliqué o te hice más bolas, María.
Sí, exacto, da paso al Señor. Como que decir, oráculo del Señor es como decir, no lo digo yo, lo dice Él, ¿no? Lo dice Él, no, yo soy Él como el tercero aquí en Discordia, algo así. Sí, la paciencia de Santo Job, apoyar su palabra en Dios es correcto. Sí, eso es como la función de decir oráculo del Señor, es decir, no es mi palabra, es la tuya. Sale pues, y ¿Es como un sello? O sea, ¿se puede interpretar como un sello de Dios? Porque él lo está diciendo, lo manda a decir a través de... sí, podríamos decir que sí. Una manera en cómo Dios se expresa a través de la palabra del hombre. Sí, como el sello característico de Dios, algo así. Sí, bueno, entonces, y luego, hay un texto que no forma parte del canon hebreo, que se llama el texto de Ugarit, del siglo XIV antes de Cristo, imagínense, o sea, estamos hablando ya de tiempos inmemorables. Y se menciona a otro Daniel, que era rey, y que era muy atento a las necesidades de viudas y de huérfanos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 3 Danieles, ¿sale? Un hijo de David y un sacerdote post-exílico, otro que es un santo y el otro que es un rey, pues muy, muy atento, muy, muy justo. Entonces, de cualquier forma, nos estamos refiriendo a 3 personajes que de forma característica vivieron la justicia. No se tiene certeza de cuál de estos 3 sea, ¿sale? Pero bueno, es la opinión de los estudiosos de las Sagradas Escrituras decir que se construye con el nombre de Daniel un nuevo personaje. O sea, no es necesariamente que lo haya escrito un Daniel, pero que le dan el lugar para que sea como que el portador o el portavoz de este libro en específico. ¿Qué recoge este libro? Bueno, pues muchísimas tradiciones del pueblo judío. Por lo tanto, entonces tenemos que Daniel es un seudónimo, ¿sale? Daniel es un seudónimo. Es un personaje que no vive todas las problemáticas que vemos presentes en el libro, pero que la figura de Daniel hace que se coordinen esas diversas tradiciones y que se unifiquen. De modo que, entonces, por eso es que se le da este título al libro de Daniel, Din-nel. Dios es el Dios que me juzga, o es el Dios también que hace justicia. Entonces, los relatos se encargarán de irnos mencionando cómo Dios va a hacer justicia a su pueblo. Muy bien. ¿Cuáles son los principales acontecimientos que se desarrollan en este tiempo en el que se escribe este libro de Daniel? Acuérdense que estamos hablando del siglo II. ¿Cuáles son ay, se me fue, perdón, es que me están hablando aquí por teléfono. Hola, te informo que mañana irán a sanitizar la parroquia en un horario de 9 a 2 para que esté alguien pendiente. ¿Le puedes avisar al padre, por favor? Ok, sí. Gracias. Muy bien. Perdón, es que me llegó un mensaje de sanitización. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, se da esta escritura del profeta Daniel y está entre el 175 y el 164. ¿Bajo qué reinado? Bajo el reinado de Antíoco IV Epífanes. ¿Quién es este cuate? Este cuate persigue a los judíos que están todavía pues llevando a cabo su fe y su fe férreamente, ¿no? No se apartan de la fe. Y bueno, afortunadamente este rey no dura tanto como otros, 11 años, más o menos muere entre el 164 y el 163 antes de Cristo. O sea que si ya se dan cuenta, estos números ya nos van reflejando qué cosa, que ya nos vamos acercando al Señor Jesús. Ya nada más para que llegue el Señor nos faltan 100 años. Bueno, como estamos ahorita en el estudio de las Sagradas Escrituras. Bueno, aspectos literarios de Daniel. Aspectos literarios de Daniel. Daniel es un libro que juega con nosotros. ¿Por qué? Porque nos cuenta muchas historias
que pareciera que son en un tiempo concreto, pero en realidad nos están contando un chorro de historia. Nos cuentan, por decir, en el libro de Daniel, en el capítulo 11, la historia de los macabeos. Pero luego nos cuenta en el capítulo 1 un joven que es adolescente, en el capítulo 7 uno que es adulto, y en el capítulo 5 uno que es tan centenario. O sea, que fíjense qué cosa tan anacrónica, ¿no? O sea, el capítulo 1, un niño y un joven, perdón, en el capítulo 13, un niño. En el capítulo 1, un joven. En el capítulo 7, un adulto, y en el capítulo 5, un centenario. Entonces, allí se ve la estructura de cómo se juntan varias tradiciones y que todos se lo achacan, no se lo achacan, sino más bien lo representan, como dijimos, en una figura que unifica y que coordina todas estas historias. O sea, el hecho de este libro nada más es que, lo que dijimos en un primer momento, presentar cómo Dios hace justicia cuando el pueblo es fiel, ¿sale? Entonces, hay que entender cada uno de los capítulos en su conjunto. O sea, aquí no podemos hacer como que una gran parte y otra gran parte y otra tercera gran parte, no, porque cada capítulo tiene su forma, su estilo concreto y su periodo de la historia, aunque el periodo de la historia en que fue escrito esto o que fue recogido de forma escrita fue en el siglo II, ¿sale? Pero ya lo vamos a ir viendo poco a poquito. Bueno, podemos hacer como que una recolección de partes. Del capítulo 1 al capítulo 6, toda es una primera parte que forman narraciones ficticias, ¿sale? Son narraciones ficticias, del 1 al 6. Si le quieren ahí ir poniendo a su resumen que están haciendo, del 1 al 6 son historias ficticias, ¿sale? Luego tenemos en la primera parte, también el capítulo 7 está redactada, la característica del capítulo 7 es que ese capítulo está redactado en arameo. El capítulo 7 en arameo, que los judíos adoptan ese lenguaje a partir del siglo IV. Y las historias del 7, más o menos casi que termina el 7 y empieza el 8 y hasta el 12, son historias o se pueden encontrar otro tipo de relatos que se le llama, como ya hemos visto, visiones, ¿sale? Luego viene la parte del capítulo, bueno, aquí ya les explico como que un poquito más rápidamente lo del 7 al 12. Este bloque pertenece a la literatura apocalíptica, específicamente esta parte, fíjense bien, específicamente esta parte del 7 al 12 forma parte de la literatura apocalíptica, que florece ¿en qué tiempo? En los 2 siglos anteriores a Jesús, o sea, en el tiempo en el que fue escrito y ya cercano a la gran revelación de Dios. Esta clase de revelaciones siempre, ojo, siempre las revelaciones se van a caracterizar por atribuírseles a personajes famosos del pasado. Entonces, como ya lo vimos en Ezequiel 14:14, que se le atribuyen a un Daniel que fue famoso, que fue justo, que fue santo, ¿sale? Entonces, eso es lo que nos va a contener. Fíjense, si nada más nos fijamos en esto, son 5 capitulitos que le dan el título de apocalíptico a todo el libro, Pero en realidad no es un libro como el de Juan, que es todo un apocalipsis completo. No, este libro nada más tiene 5 capítulos apocalípticos en teoría, ¿no? Bueno, no en teoría, sino ya en la práctica como tal, perdón. Y el capítulo 13 y 14 tendrían que formar, si quisiéramos hacer una división, tendrían que formar una sola parte, que es la parte de los relatos griegos, Estos se agregaron sin dificultad en el libro,
pues ocupan como que son muy similares al a la parte del capítulo 1 y 6. O sea, recogen varios momentos de la historia, varias situaciones, no son propios de un tiempo en específico, sino que están todos como revueltos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren reflejar estos capítulos del 1 al 6 y del 13 y 14? Cómo se aplica la justicia de Dios, cómo se aplica la justicia de Dios o cómo actúa la justicia de Dios, ¿sale? Entonces, bueno, para que lo tengan muy en cuenta. Por lo tanto, el libro de Daniel tiene 14 capítulos. Eso es lo que nos faltó decir. El libro de Daniel tiene 14 capítulos con muchas cosas muy interesantes, pero que lo vamos a ver en un momentito. Este tiempo lo relacionamos con un contexto histórico concreto, el siglo II. El siglo II es el tiempo de los asídeos, así se le llamaba. Vamos, si quieren, a leerlo tal cual está en la diapositiva para que le entendamos qué son los asídeos. Con mucha probabilidad, el autor pertenecía al movimiento de los asídeos o de los hasidim, nacido unos 20 o 30 años antes de que iba a renovar la fe judía. Y entonces pinta a Daniel como un testigo de la fe de los asídeos. Los asídeos son un pequeño grupo de los judíos que quieren, acuérdense que estamos en época post-exílica, y entonces todas las influencias, ya ahorita ya estuvo Babilonia, pero ahorita ya es el tiempo de los griegos, en el siglo II, la invasión griega a Jerusalén, ¿sale? Entonces, este rey que ya vimos, el Antíoco IV Epífanes, quería implantar en todos los lugares, no quería respetar ninguna fe. Lo que quería implantar era la fe de los dioses griegos, y pues obviamente estaba el pensamiento griego a todo lo que daba, ¿no? Esto es importante. Entonces, estos asídeos, asídeos es una rama del judaísmo que quiere permanecer muy fiel a la palabra de Dios. Entonces, por eso escogen hasta Daniel como una figura que se mantiene justa. Ustedes, por eso leímos ahorita el capítulo 14, del versículo 14 al 20, porque dice: si todo el pueblo peca, pero estos tres están allí, solo estos tres se salvarán. O sea, es una fe intachable, y por eso los asídeos lo toman como referencia, ¿no? Desde hacía 2 siglos, desde Esdras, la provincia de Judá vivía bajo el régimen político dirigido por los sacerdotes, y solo se hablaba de mantener las instituciones del pasado. El cimiento de la comunidad era el culto del templo, y los sacerdotes dominaban la pirámide social, y solo se pensaba en el orden establecido. Entonces, allí habría que estar muy al pendiente de esto, de por qué este contexto de querer amotinar o de querer aglutinar en un solo libro la justicia de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunas cuestiones de contexto social también importantes? Bueno, Egipto hace su aparición nuevamente en Palestina. La parte norte de Palestina se había repartido a los egipcios, y las fronteras de Jerusalén en la parte norte eran parte de los asirios, de Seleucidas de Siria, ¿sale? O sea, estaban otra vez nuevamente invadidos en su misma tierra. Por lo tanto, como estaban invadidos al norte del país, pues se llevaban todas sus riquezas de los judíos, ¿no? Y aparte también estaba por otro lado la cultura griega. Y entonces la cultura griega le importaba mucho el deporte, como nosotros ya lo sabemos, el arte, las relaciones internacionales, el dinero, y pues obviamente toda su cultura
ahí se me fue, politeísta, que es, en la cual se basaba pues su religión. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues como nada más tenían un dios, decían los griegos, esta es una cultura pasada de moda. Y entonces hacían creer a los judíos que era una cultura pasada de moda y los convencían a través de toda esta riqueza que tenían los griegos de pensamiento, y pues había muchos judíos que se apartaban de lo que era justo y santo como era Dios. Entonces, ¿por qué Apocalipsis? ¿Por qué la cuestión del Apocalipsis? Bueno, pues la cuestión del Apocalipsis es, como dijimos en este momento, el Apocalipsis aparece ¿por qué cosa? Porque uno hace recuerdo de cuando los asirios querían imponer a todos los pueblos una religión y los perseguían si no se dejaban guiar por esa religión. Y por ende, pues se da la cuestión de los macabeos, que lo vamos a ver ahorita si terminamos de ver Daniel, y bueno, pues entonces en eso quieren englobar precisamente el Apocalipsis. Lo que quiere decir es una acción que Dios va a hacer en un futuro no muy lejano para devolverle el esplendor al pueblo, eso sería una cosa, y para darle su castigo a las naciones que metieron sus cultos idolátricos en el pueblo de Jerusalén, ¿no? Entonces, por eso se escribe un Apocalipsis. El Apocalipsis tiene una fórmula. El Apocalipsis tiene una fórmula. Lo voy a leer tal cual está aquí en la diapositiva, porque hay varios puntos, los puntos que he marcado en rojo que quiero que reflexionemos un poco. Los apocalipsis son una forma de literatura de la que se tienen ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de Zacarías 12:14, los 2 capítulos de Zacarías que son apocalípticos, que ya los leímos en su momento, cuando presentan al que traspasaron, todo esto que leímos el martes pasado. Pero todavía en los escritos judíos de los 2 siglos anteriores al Evangelio, estos que estamos ubicando en la figura de Daniel, todos pretenden revelar el sentido de la historia que se está viviendo y la meta hacia la que se dirige. Tal vez esta es la parte más importante de la fórmula de un apocalipsis. O sea, pretenden revelar lo que se está viviendo en este momento, pero también por qué se está viviendo eso y hacia dónde nos va a dirigir como pueblo. Entonces, eso es una fórmula muy importante. Al final de esto, cuando pasa ya en un futuro o la meta ya se vislumbra, van a venir una inauguración. ¿De qué cosa? De los cielos nuevos y de la tierra nueva. O sea, eso como que es la coronación de la fórmula del Apocalipsis. Presenta lo que estamos viviendo en este momento, presenta hacia dónde vamos a llegar después de esto, y luego va a venir una renovación de los cielos y de la tierra. ¿Sale? Apocalipsis, como ya lo sabemos, quiere decir revelación. Entonces, esa revelación, por lo regular, siempre está ilustrada por figuras, como ya lo dijimos, de personas famosas que han vivido a lo largo de toda esta historia del Antiguo Testamento que ya hemos visto. Es divina, es una historia divina. ¿Y qué es lo que le da el carácter de divino? La aparición de los ángeles. Cuando ustedes vean aparición de ángeles, aparición de ancianos, etcétera, se trata de un texto apocalíptico, ¿sale? Porque se le quiere dar precisamente ese tenor de divino. Por lo tanto, si hay ángeles, habrá clamor de trompetas, habrá truenos, habrá relámpagos, habrá fuego, habrá granizo. Y el lenguaje, como es una cosa extraordinaria, una intervención de Dios, el lenguaje tiene que ser precisamente exagerado. Entonces, tenemos un lenguaje grandioso y, por supuesto, lo que le va a dar la exageración a este tipo de libros es
que se ven figuras grandiosas, figuras y símbolos importantes. Los colores serán muy, muy, muy importantes para interpretar un apocalipsis y, por supuesto, las cifras tendrán un valor simbólico, ¿sale? Lo que ya habíamos dicho cuando lleguemos al apocalipsis de Juan, que el 666 es una forma de expresar grandiosamente o terriblemente una cosa que se quiere decir. Entonces, si el 6, como lo decíamos, es la imperfección, con el 666 se quiere arreglar el cifrado y se dice es lo más imperfecto que puede existir, porque es una característica del Apocalipsis. ¿Sale? Muy bien. Bueno, esto ya lo voy a saltar porque ya lo vimos anteriormente, nada más lo quise allí. Eso es para su estudio personal, es para que refuercen las ideas que dijimos. Este es Daniel, en los frescos de la Capilla Sixtina. Cuando vayas, Yadira, el próximo enero, la ves, ahí está, no es Juan, es Daniel, el que está viendo sus visiones. Muy bien. Estructura y contenido del libro. ¿Sigo o damos descanso? Seguimos. Maestro. Mande. Adelante. Ok, vale. Bueno, muy bien. Estructura y contenido del libro. Bueno, ok, perfecto. Muy bien. Tenemos entonces una introducción en el libro de Daniel, que va a venir precisamente, que se va a extender precisamente de varios capítulos, el capítulo 1, el capítulo 2 y hasta el capítulo 3. Tenemos toda la introducción al libro de Daniel, y precisamente que hemos visto que esa parte, pues es toda la parte, pues que se considera como ficticia, no ficticia, sino que no sucedió en ese momento en el que fue escrito, ¿sale? Sí, aquí tengo una pregunta, dice, ok, vale. El resultado, entonces, de esta es una estructura tripartita, es decir, que se divide en 3 partes, formadas sobre narraciones de Daniel, como ya lo hemos visto, del 2 al 7, las visiones de Daniel, que es el capítulo 8 al 12, y de nuevo, narraciones sobre Daniel, que ya están escritas en griego, del 13 y el 14. Entonces, quédense con esta estructura como tal, ¿sale? Es narraciones sobre Daniel, del capítulo 2 al 7, que están escritas ¿en qué? En arameo, ¿sale? Narraciones de Daniel del 2 al 7 escritas en arameo. Luego vienen las visiones de Daniel, que es la parte toda apocalíptica, del 8 al 12. 7, algunos concuerdan que sea entre el 7 y el 8, pero vamos a mantenerlo nosotros desde el 7 al 12, ¿sale? Una parte del 7, hasta la parte del 12. Y el 13 y el 14 vuelven a ser narraciones de Daniel, pero escritas ya no en arameo, en griego. Y bueno, por supuesto que la introducción de Daniel, pues está todo el capítulo 1, ¿sale? Que es allí donde se nos va a presentar cuál es pues lo que tiene que cumplir Daniel, de dónde viene Daniel, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, esa es la parte de la introducción. Introducción, capítulo 1, narraciones de Daniel en arameo del 2 al 7, visiones de Daniel, toda la parte apocalíptica del 8 al 12, o del 7 al 12, y las narraciones de Daniel en griego, que van del 13 al 14. Las visiones en qué están escritas, también en arameo. No es cierto, perdón, miento. Las visiones están escritas en hebreo, esa es la parte que está escrita en hebreo. Listo. Muy bien. Antes de pasar al mensaje teológico, quisiera leer con ustedes tal vez una de las visiones de Daniel, perdón, una de las visiones de Daniel en la que tenemos las 4 fieras. Vamos a leer, no, porque es que están muy largas las visiones.
pues no sé, está... Sí, vamos a leer las 4 fieras, si les parece bien, las 4 fieras. Entonces, vamos al... vamos a leer capítulo 7 del versículo 1. Si quiere la primera persona que nos lea hasta el versículo 8, y luego otra persona que nos lea del 9 al 17, y una última persona que nos lea del 19 hasta el 28. La primera del 1 al 8. ¿Quién quiere leer? Ok, y empiezo. En el año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y unas visiones. Mientras dormía, inmediatamente puso el sueño por escrito. En mi visión nocturna vi cómo los 4 vientos del cielo agitaban el océano y cómo 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. La primera parecía un león con alas de águila. Mientras yo la miraba, le arrancaron las alas, le levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. A continuación apareció una segunda bestia semejante a un oso, erguida sobre un costado con 3 costillas en las fauces, entre los dientes, y le decían: levántate y devora carne en abundancia. Luego, mientras seguía mirando, vio otra bestia parecida a un leopardo, con 4 alas de ave en su dorso y 4 cabezas, a la que le dieron el poder. Después vino en mis visiones nocturnas, vi una cuarta bestia, terrible, espantosa y muy fuerte. Tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y pisoteaba las obras con sus patas. Ok. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Palabra de Dios. Ah, bueno, ya terminaste. Bueno, te alabamos. No, pero sí, síguele hasta el 8. ¿Quién es Isabel, verdad? Ok. Estaba yo observando los cuernos cuando entre ellos despuntó otro cuerno pequeño y tuvieron que arrancarle 3 de los cuernos anteriores para hacerle sitio. Este cuerno tenía ojos humanos y una boca que decía barbaridades. Ok, vale, gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí me voy a quedar tantito antes de que lea la siguiente persona, porque ok, Tere, muy bien. Esta bestia, las 3 bestias representan a reyes que han hecho sufrir al pueblo de Israel. Y esta última bestia que tiene 10 cuernos son 10 reyes o 10 dinastías de los seleucidos, de los que ya habíamos hablado en su momento hace un ratito. Estos 3 cuernos que se quitan de momento y que aparece un cuerno, se refiere al rey Antíoco IV Epífanes. Y es el mismo que, como cierra el versículo que nos leyó Isabel, dice: tiene ojos humanos y una boca que profiere insolencia. ¿Se refiere a quién? A este rey que está imperando en este momento, que dijimos que vivió ya sea de 10 años u 11 años y que a fuerza quería imponer la religión que llevaban. Vamos a seguir el 9 hasta el 17, por favor. El juicio de Dios. ¿Mandé? El juicio de Dios. Ajá. Ok. Seguí mirando hasta que fueron puestos unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y su cabello como lana limpia. El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía de delante de él. Miles y miles se servían. Millones y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión y los libros fueron abiertos. Yo estaba mirando, atraído por las cosas tan arrogantes que el cuerno pequeño decía. Mientras estaban mirando, mataron al monstruo y lo despedazaron, y luego lo echaron al fuego para que se quemara.
también a los otros monstruos que les quitó el poder, pero los dejaron seguir viviendo hasta que les llegara su hora. Yo seguía viendo estas visiones en la noche. De pronto vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de hombre, el cual fue a donde estaba el anciano y Déjame tantito interrumpirte, Rodolfo. Sí. Allí es cuando entra el intercalado entre lo presente y lo futuro. Vi, o sea, los reinos que se representaban por esas bestias y animales salvajes, y ya fue descuartizado la última bestia, y dice, vi de entre las nubes del cielo una figura humana. Bueno, aquí en mi Biblia dice una figura humana, pero ¿qué decía en la tuya, Rodolfo? Alguien parecido a un hijo de hombre. Exacto. Mi pregunta es, ya es un hecho futuro. ¿A quién están ya prefigurando aquí? A Cristo. A Jesús. A Jesús, exacto. Entonces, ese es el género apocalíptico. Se mezclan. Jesús. Exacto. Las cuestiones presentes se mezclan, o más bien tienen de fondo un cumplimiento. ¿Cuál es ese cumplimiento? El reinado eterno. ¿De quién? Del Hijo del Hombre. Bueno, sigue, Rodolfo, por favor. Vi que venía entre las nubes alguien parecido a un hijo de un hombre, el cual fue a donde estaba el anciano y le hicieron acercarse a él. Y le fue dado el poder, la gloria y el reino. Y gente de todas las naciones y lenguas le servía. Su poder será siempre el mismo, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el credo, esta es la última parte que nosotros mencionamos. Bueno, no es la última parte que nosotros mencionamos, es una de las partes que mencionamos en el credo. Y su reino no tendrá fin. Es correcto. Entonces, no tendrá fin. Es correcto. Entonces ahí vamos viendo cómo se van intercalando ambas cosas, ¿no? Muy bien. El que sigue, por favor, el 19. Ah, bueno, pero te faltaron 3 versículos, Rodolfo. Ok, venga. Yo, Daniel, sentí que el terror se apoderaba de mí, muy preocupado por todo lo que había visto. Me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie y le pedí que me explicara todo aquello. Él aceptó explicármelo y me dijo, estos 4 monstruos son 4 reyes que dominan al mundo, pero después el reino será entregado al pueblo de Dios Altísimo y será suyo por toda la eternidad. Yo quería saber más acerca del cuarto monstruo, que era tan diferente a los otros, pero su aspecto era horrible. Tenía dientes de hierro y garras de bronce. Todo lo devoraba y destrozaba y pisoteaba las obras. ¿Está ahí o? No, síguele. Estaba bien detenido con tu lectura. Síguele. También quería yo saber más acerca de sus 10 cuernos y del cuerno pequeño que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia, pues hasta parecía más grande que otros cuernos, y 3 cuernos habían caído para darle lugar. Entonces vi que este cuerno luchaba contra el pueblo de Dios y lo vencía, hasta que llegó el anciano e hizo justicia al pueblo de Dios Altísimo, pues se había cumplido el tiempo para que el pueblo de Dios tomara posesión del reino. Y dijo, el cuarto monstruo será un cuarto reino que habrá sobre la tierra, diferente de todos los demás. Devorará toda la tierra y pisoteará y la destrozará.
Perdón, Rodolfo, el que nos está diciendo ahorita, chequen bien, porque todos los profetas que hemos estudiado, se nos maneja ya a Babilonia, a ¿quién más se nos ha mencionado? Babilonia, a Siria, a los fenicios. O sea, son reinos que regularmente, o Egipto también, son reinos que regularmente ya los habían invadido varias veces en ciertas ocasiones. Este tiene que ser diferente porque precisamente hace referencia a esta dinastía que ya habíamos dicho, que son los, ¿cómo se le llaman estos? Se me fue el nombre de estos canijos. Déjenme, me acuerdo de ellos. Llaman los Seleucidos. Entonces es una dinastía completamente distinta a las que los habían invadido, y estos eran destructores. O sea, por lo menos los otros sí destruían el templo, pero algunos judíos se quedaban todavía en el interior de Jerusalén. Estos no, estos iban con todo y arrastraban con todo. Ya está, madrina. Entonces, ojo con eso, ¿sale? Por eso tenía que ser diferente esta bestia. Sale, Rodolfo, síguele. Y los 10 cuernos son 10 reyes que reinan en ese reino. Después de ellos subirá otro al poder. Después de ellos subirá otro al poder, que será muy diferente de los primeros y que derribará. ¿Ya le sumiste? Sí, perdón, Rodolfo. Listo. Ya. Y que derribará a 3 de estos reyes. Ok, entonces esos 3 reyes también son de los Seleucidos, y ese cuerno que aparece como es diferente a los 10 cuernos. ¿Por qué? Porque este era griego y todavía fue peor que los Seleucidos. Por eso sale de la bestia esta, sale con todo su, ¿cómo se puede decir? Su destrucción, y en medio de toda esta destrucción sale otro que es igual de destructor, que es el Imperio griego. ¿Vale? Eso es lo que significa. Sigamos, Rodo. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Pero el tribunal celebrará un juicio y se le arrebatará el poder, dejándolo completamente destruido. Y el reino, el poder y la gloria de todos los reinos de la tierra serán dados al pueblo del Dios Altísimo. Su reino permanecerá para siempre, y todos los pueblos de la tierra le servirán y le obedecerán. Este es el final del relato. Y yo, Daniel, me quedé muy preocupado y me puse pálido, pero no dije nada a nadie sobre este asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Rodolfo. Entonces, queridos amigos y amigas, la cuestión es que cuando nos encontremos con un texto de esta forma, mucho de esto lo toman nuestros hermanos protestantes, nuestros hermanos separados, para crear, pues para crear miedo, para infundir terror, pero ciertamente son dinámicas que utilizaban, sí, para tiempos presentes que se estaban viviendo en ese momento, y lo que hay que interpretar nosotros como estudiosos de la Biblia es lo que interpreta el autor, pero que no va a suceder en este momento, sino en un momento futuro, como esto del Hijo del Hombre y estas cosas. O sea, no creamos que, o sea, por decir, mucho se da esto de la cuestión del 666 y es una numerología demoníaca. No, en realidad esas son cosas que van haciendo, aquí es lo que yo les decía en un inicio del estudio de las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan que decíamos? Es un conjunto de libros que, si bien es cierto, son de inspiración divina, pero
que tienen allí, dejan ir la mano humana los mismos que lo escribieron. Entonces es allí cuando debemos de tener un pensamiento amplio para saber decir qué es lo que le metió el hombre y qué es lo que le metió el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Espíritu de Dios con ello? Ya cuando lleguemos a Juan nos preocuparemos, pero sí que sepan que en Daniel también hay muchas visiones ya del Hijo del Hombre. Y ojo, le es entregado el reino a los santos. En algunas traducciones dice a los santos, y en traducciones como la de Rodolfo dice que le ha sido entregado el reino al pueblo. ¿Sale? Una cuestión muy chistosa, porque primero está hablando del Hijo del Hombre y después está hablando del pueblo. Nosotros creemos y confesamos que la iglesia, según San Pablo, que la iglesia es ¿qué cosa? ¿Una santa católica y apostólica? No, según San Pablo. El pueblo santo de Dios, el nuevo pueblo de Dios. Y otra característica que le da a San Pablo en Primera de Corintios 13. El pueblo es como un cuerpo, ¿se acuerdan? ¿Es la esposa de Dios? No. La esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Bueno, sí, o sea, es lo que ustedes dijeron, pero yo lo que más quería hacer referencia era al cuerpo de Cristo. Y es que este libro de Daniel nos lleva a pensar en ello, que se le dio al pueblo, como lo leyó, como nos hizo favor de leerlo Rodolfo, ¿sale? Entonces ya desde esa visión no solo a quién se está vislumbrando, a Cristo, sino también a todo el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Nos será entregada a la cabeza, le será entregado todo el poder al Hijo de Hombre, pero por el Hijo del Hombre le va a ser entregada al pueblo. Y el reino, cuando nosotros nos bautizamos, ¿a quién le es heredado el reino? A nosotros, como iglesia. ¿Vamos bien hasta aquí o hay alguna pregunta o duda? No. A ver, aquí tengo una. Somos cuerpo místico de Dios. Exacto, es correcto. Sí. Muy bien. Bueno, vamos entonces al mensaje teológico de Daniel, si les parece bien. El mensaje teológico de Daniel se divide en varias partes. Esta, obviamente la voy a subir allí a la nube para que la tengan. Ya le echan un ojo como más pausadamente ustedes. Pero bueno, ¿qué es lo que nos quiere decir Daniel? Dios es el dueño de toda la historia y su sabiduría es muchísimo mayor que todas las sabidurías y todos los poderes de la tierra. Aquí, ¿por qué toca el término de la sabiduría? Porque para los griegos era muy importante la sabiduría, la sofía, ¿sale? Entonces, eso es una cosa muy importante. Por eso en el libro de Daniel nos vamos a encontrar mucho la relación de la sabiduría. Bueno, inclusive, ustedes se acuerdan, no hemos visto ese libro, pero lo vamos a ver, el libro de la sabiduría. ¿Por qué le interesaba tanto al judío decir la sabiduría? Porque estaba viviendo en ese tiempo de los griegos y que los griegos decían que era la sofía, pero era una sofía que venía de la razón humana, que era inventada por la razón humana, ¿no? Entonces, los judíos, ¿no? Decían, no, Dios es el sabio, sobre todas las sabidurías, ¿no? Luego, también tenemos una visión teológica de la historia, es decir, cómo interpretan estos recolectores de todos estos relatos, como, hijo de Dios y de María Santísima. Me quedé sin luz.